Oiga, ¿qué personaje ha sido siempre Juan Daniel Oviedo? Lo conocimos como director del DANE, lo conocimos también en candidato a la alcaldía de Bogotá y ahora también como precandidato a la presidencia. Y además, esto ya es de La Luciérnaga, es uno de las mejores voces que tiene Muelón Sí, Sánchez, sí, sí. de los mejores personajes que tiene y de los que más saca risas con sus estadísticas. Miren, y hay algo que nos llena de orgullo, ahí sí esto como tomarnos una cucharada de nuestra propia sopa, que vengan los personajes y que conozcan bien La Luciérnaga y que nos digan, sí, es que la oímos, la vemos, sabemos cómo funciona, pues es muy chévere que personajes de esa talla vengan acá. Nos divertimos mucho con Juan Oviedo, así. Hoy Juan Daniel Oviedo llega aquí a La Luciérnaga sin anestesia. Juan, bienvenido. El de verdad. Estamos? El de verdad. El de verdad. El único, el inimitable que solamente lo imitamos aquí en La Luciérnaga. Pues de nuevo en la siguiente hora, Juan Daniel, nos vamos a divertir, vamos a hablar del país como siempre. Usted estaba aquí cuando fue candidato. Esta es mi tercera vez. Tercera vez en sin anestesia. Como candidato a la alcaldía, como concejal y ahora como candidato a la presidencia. Bueno, Juan Daniel, vamos a arrancar sin anestesia, como candidato a la presidencia. Salen las encuestas que tuvimos la oportunidad de ver el fin de semana. ¿Qué se siente en ese momento cuando usted no aparece en los primeros ranqueados? ¿En dónde está lo de las encuestas cuando uno no se ve dentro de esos primeros que dicen, ahí pueden estar los que van a ser presidentes? Bueno, lo que creo es que se siente lo que hay en ese momento en el país, y es que la gente no está pensando en elecciones, sino que la gente cuando le preguntan por el voto piensa con el deseo de que esto siga como se ha venido gobernando en los últimos años, y ya hay una persona que es Iván Cepeda. Y que esto sea distinto, pues hay una persona viral en redes sociales, que es Abelardo de las Prieta, que dice que el enemigo del país es Petro e Iván Cepeda. Y una tercera persona, que es Sergio Fajardo, pues que lleva 25 años en la política, diciendo que él puede solo llegar a la presidencia. Lo demás, estamos en el margen de error, ¿sí? Porque el margen de error es 1.8%. Entonces, de resto, toda una franja de casi 20 personas estamos en el margen de error, porque hoy todavía la gente no conoce nuestras propuestas, porque la gente no está pensando en elecciones. Los únicos que hablamos de elecciones somos los candidatos y los asesores políticos. Estoy parcialmente de acuerdo en eso. Todavía hay mucho camino por recorrer, y sobre todo, Gabo, que el país va a llegar el 15 de enero contento. Y van a decir cuál es el problema, porque pasamos buenas vacaciones, el huevo está barato, la gente compró televisor, y van a decir qué es lo que pasa, cuál es el problema, por qué vamos tan mal supuestamente como lo dice el antipetrismo. Bueno, señor. Muy bien, a las 6 de la tarde, 4 minutos, pues arrancamos sin anestesia aquí en La Luciérnaga. Buenas, mis amores. Hola, amor. Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eso. No, Gabriel. Tampoco, no, por allá no, por allá no. Yo me quité, no, señor. Oiga, ay, ahora pero sí. no, yo me quité, no. Quedó Mi quieto. nuevo director, toca darle beso al ¿Cómo director. está? De joven, bebé, tiene bien guardadito, bien ¿Cómo que conservadito. bebé? ¿Cómo te ha ¿Ustedes ido? se dicen bebé ustedes? Ah, con Juan sí nos decimos bebé. Yo le pegaba unas arregladas con Toño en el 5º piso. Sí. Pues me alegra mucho tenerlo adentro de la cabina. Eso, de la cabina. De la cabina. Sí, ay, no. Estoy arrendando la parte de adelante del local porque lo de atrás eso es de Toño. Mira que yo cuando llegué a Bogotá llegué como Juan Daniel, con Bueno. una mano adelante y otra atrás. ¿Y qué hizo? ¿Cómo salió adelante? Me quité la de atrás. Bueno, a ver, no, pero no como Eso. Juan Daniel, a ver, tranquilo. Cuidado que esto solo es su corte de pelo, Sí, una sí, arregladita. Veo que tienes unas canas muy hermosas. Hoy en día dicen cómo es, entre más canas, más ganas, ¿cierto? Eso, así dice mi mamá. Oye, mi Juan, y con tantas canas y con tantas ganas, ¿no te dan como ganas de hacer una alianza ahora para las próximas encuestas? ¿Encuestas o elecciones? Elecciones también. Bueno, alianzas, sí, porque este país tiene que aprender a sumar y a sumar entre distintos. Pero alianzas con gente, pero cuidado, tampoco tan elaborado, que se vea natural. Sí, no es, Que el se día vea del, natural. no es el día del orgullo, no vamos a salir a desfilar el día del orgullo. Sí, Que suene tranquilos. orgánico. Entonces, alianzas con la gente que deje de decir que el enemigo del país es Petro, Sí. porque se están echando encima a más de 10 millones de personas que todavía confían en ese gobierno. Alianza con la gente que quiera pensar en un mejor futuro. Cuidado, no tanta laca. Que se mueva, que se mueva. Alianzas con la gente que quiera pensar en un futuro para Colombia que esté lejos
de la pobreza, de la informalidad y de la violencia. Por eso, aquí estamos dispuestos a sumar, sobre todo entre distintos, porque es lo que necesita el país, Norberto. Sí, y O aquí, sumar entre distintos, ¿o no? entre distintos nos vamos sumando. Yo lo que veo aquí es que tienes el pelo un poco revolcado. Cuidado. Ay, no, ¿cómo le gustaría a uno, por ejemplo, una revolcada? Ópale, Pero cuidado. a ver, le cortó el pelo, le está cortando el pelo. No, ¿Qué van a decir en la Norberto, mire, campaña? lo trasquiló, hombre. Vamos no. a perder votos. Cada vez que me corto el ¿Qué le pelo. pasa lo de Sansón? Pierde Sí. la fuerza, cuidado. ¿Y votos? ¿Ya te aplicas votos? ¿Te aplicas votos? No. En ninguna Es- parte. En ninguna parte donde en tengas ninguna arruga. parte. Eso no funciona por ese lado. Ay, yo- Pero a ver, ¿pero de qué están hablando? Pues estaban señalándose la frente, señores. pero ahora hay gente que se pone votos hasta en la ingle. Qué cosa tan horrible. Pero ¿y No para me qué imagino. ahí, Norberto? ¿Para qué hay? Pues que para prevenir las hemorroides y todo. Bueno, bueno, Norberto. Bueno, Oye, la ingle, pero mire cómo lo exactamente. tiene, hombre. Parece jugando con un muñequito. Usted respete, es un candidato a la presidencia, Norberto. Por favor. Este ¿Sabe? pelo revolcado. Que se vea ¿cómo me natural. gustaría? Que se vea ¿Cómo me gustaría una revolcada? A ver, Norberto, Bueno, pero a ver, hombre, Juan Daniel. Norberto. Óigame, Juan Daniel, ese pelo alborotado merece un moño. Pongámosle aquí un moño ¿Otro? también. Eso. Otro moñito. Otro Y una pregunta que tiene que ver con el moño. A este gobierno, ¿en dónde le ha faltado pelo para el moño? Bueno, pues al presidente Gustavo Petro, que incluso se puso pelo. Se puso Y pelo. no le alcanzó. Creo que le ha faltado pelo para el moño para garantizar la seguridad en el país. ¿Sí? Su supuesta paz total, en realidad, lo que hizo fue allanarle el camino a unos delincuentes para que tuvieran más control territorial del país y sobre todo para que estuvieran felices de que hoy la mejor forma de lavar plata es con el contrabando. Juan Entonces, Daniel, creo que le faltó pelo para el moño para la paz total. Pero le pregunto de otro lado de las cosas buenas de este gobierno, porque vemos unas cifras económicas buenas. Hoy hablábamos también hace un momento de la cifra que nos da la OCDE de crecimiento y es buena. Y también le quería preguntar por un especial, la cifra del desempleo. Usted fue director del DANE. Hoy confía en el DANE, ¿es el mismo DANE de gobiernos anteriores y que usted tuvo la oportunidad de dirigir? Bueno, como... No, cuidado, pero ¿qué cuidado, está haciendo? El maletín que se me cae. cuidado, que la tarjeta todavía no. No, todavía no. Todavía no la tarjeta, mire. Pero vuelvo a preguntarle sobre el DANE, Juan Daniel. ¿Confía usted en el DANE de hoy? Mire, yo creo que como buen exdirector del DANE y como buen expresidente que quiero ser, uno después de ser ex de algo no es nada. No hay nada. Y el DANE es lo único que hay y hay que confiar. Lo que hay que es pedir explicaciones más detalladas de lo que se está, cuidado, de lo que está sucediendo alrededor del empleo. Lo triste es que el último dato de empleo está asociado con un crecimiento de la informalidad que, tristemente en Colombia, la gente en la informalidad, la mayoría de ellas, trabaja para seguir siendo pobre. Entonces, podemos tener una buena cifra de desempleo, pero si la informalidad no corrige, pues no vamos a tener una corrección de la pobreza. Pero es que como mire queremos. la frase que acaba de decir, la gente en la informalidad trabaja para seguir siendo Sí, pobre. afortunadamente tenemos un dato concretico, Gabo. En 2023 había aproximadamente 11 millones de personas informales y de ellas 9.7 millones eran pobres o vulnerables. Entonces, en Colombia la gran trampa de la informalidad es que pone a la gente a madrugar, a trabajar para seguir siendo pobre. Y eso lo que genera es frustración y simplemente una ausencia de presencia del Estado en nuestra vida cotidiana. Te voy a dejar pelado Cuidado, atrás. no me vaya a cortar por acá atrás. Te voy a dejar pelado atrás y me chupa adelante. O sea, Hablando, Si me chupa, no. Pero Oviedo, no me es que yo a veces lo escucho también. ¿Me chupa qué? me chupa adelante. Oye, hablando de pobreza. Yo decía, ¿quién es más pobre aquí en la cabina? ¿Quién es más pobre, George Pinzón o yo? Yo. Aquí le tengo un mercadito. A ver, señor, bueno. Óyeme, Norberto, hombre. doctor Juanda, ¿cuál es esa persona que ha influenciado en tu vida que para que tú te hayas catapultado hacia la política y seas una persona tan influyente como lo eres hoy en día? ¿Quién es esa persona? ¿Quién me catapultó? ¿Quién es la persona ¿Quién lo que llevó a te la dices, política o a tener cargos públicos? Pues yo, Mami, yo el papi, estoy ¿quién? en esto No, pero Norberto. como, cuidado. Yo estoy en esto como actor político y como candidato primero a la alcaldía y ahora a la presidencia. Cuidado, por una coincidencia. Y es que fue el mismo presidente Gustavo Petro ¿En serio? el que me puso en el radar de la gente cuando dijo, 2 días antes de la primera vuelta en 2022,
que a la única persona del gabinete de Iván Duque que preservaría sería al del DANE. Bueno, Entonces la gente empezó a decir, ¿por qué a ese man? O sea que esa ¿Quién amistad... es ese man? ¿Por qué al del DANE? ¿Por qué a los datos? Y eso generó una curiosidad que en política, pues las grandes ganancias en la política es cuando uno Buena siembra papaya, preguntas en claro. la gente. muy O bien. sea que eso, esa amistad les viene de atrás. Bueno, a ver. Norberto, muchas gracias, señor. Esa- Que le vaya bien. Quítele el de la Es, cara. cuidado, ¡No, cuidado, no, no, no. hombre! ¿Pero qué es Pero esta ese sí sonó. vaina, hombre? ¿Cómo que ese sí sonó, Villar? A ver. Gabriel, aquí se vio. Mire, Bueno, se vio toca quitarse el perfecto. moño. Sí, tú Estos váyase pelos son quita. de Alexandra porque Eso. son... Alex, ayúdele a quitarse Eso. todas estas cosas a Y ya que Juan Daniel. Ahorita en el break lo terminamos de Tranquila. Cuando nosotros hablamos de la Luciérnaga, de esta mezcla de realidad y ficción y de todo el equipo, yo no he encontrado personajes que se imiten tan parecidos. Uno de ellos es Sergio Fajardo y el otro es don Juan Daniel Oviedo, que está en Medellín. Don Juanda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Hola Gabo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para todos los que están en esa mesa de trabajo en Bogotá, los que tengo aquí a mi alrededor también. Y por supuesto saludar a Juanda y decirle que estoy con el buzo, con la fotico de Morita. Me parece espectacular. Y hablando de estas cosas, Gabriel, sabemos que tenemos poco tiempo, que hay bastantes preguntas por hacer. Y yo ya estoy hablando un poco más fluido que antes, porque antes era un poco más lento, pero ya tengo más fortaleza para todo. Entonces, vengo con algunas estadísticas que me he encontrado en los últimos meses, que sabes que es lo mío, que es lo que me ha encantado y lo que llevo en mi sangre. Entonces, Ok. vamos a empezar. Él y yo a dar unas estadísticas muy, muy importantes para todo el país. Comienza tú, Juanda. Bueno, la primera es que tenemos que 9 de cada 10 gordos salen a trotar y se llevan al perro, como si el perro tuviera la culpa. Sí, George. Ahí estamos. Pero pintados. es que es compañía. Yo me Sí, incluyo tenemos- porque yo sacaba morita a Sí, trotar. usted no está gordo, hombre. Tenemos que el 99% de hermanos, cuando los papás les dan plata, cuentan cuánto fue, a ver si les dieron lo mismo. Y a veces a uno le dan más que al otro. Yo tengo otro buenísimo. También tenemos que 4 de cada 5 papás, cuando el hijo recién nacido empieza a llorar, se lo llevan a la mamá. Sí, es que- Sí. Otra cifra que me parece interesante es que 7 de cada 10 hombres, para no decir que no trabajan y no hacen nada, dicen que son independientes, marica. Muy cierto, muy cierto. Cierto, Tenemos muy por cierto. otro lado que el 90% de las fiestas familiares se acaban cuando el abuelito se queda dormido. No era mi caso. Entonces, sí, bueno. También tenemos que 5 de cada 5 colombianos, cuando salen del país, suben a redes una foto del pasaporte en el aeropuerto. y por último, tenemos que el 95% de los colombianos, cuando ven a otro bostezando, siempre le preguntan, ¿es hambre o sueño? Bueno, hasta aquí estas maravillosas estadísticas, marica. Nos pasamos súper bien siempre.